hablamos de un problema, tenemos la curiosidad para informarnos, para aprender, tenemos dónde preguntar. ¿Podemos hablar de ciertos temas sin emitir juicios o sin que alguien emita un juicio, decir, no, esto es bueno, esto es malo, en vez de profundizar un poco más en el tema? Si a veces nos resulta difícil hablar de nuestras emociones, ¿qué pasará cuando surgen dudas sobre ciertas experiencias? ¿Tenemos a alguien de confianza a quien le podemos preguntar nuestras dudas? Como por ejemplo, ¿tenemos a quien preguntarle por el consumo de alguna sustancia? Tal vez me la ofrecieron y no supe qué contestar, no supe qué decir, tengo conocimiento. ¿Y qué pasa cuando se nos acerca la pasta base? ¿Tenemos con quién hablar de esto? Bienvenidos a Tertulias 4, un programa de Ni Tan Spoiler, el cual es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del año 2025. En este programa analizaremos el documental Pasta de Matías Tapia, quien lo grabó en el año 2018, y conoceremos también las repercusiones que puede tener en el tejido social. Para ello, contamos con un panel compuesto por Alejandra Monroy Paz y David Amaya López. Alejandra es trabajadora social, gestora cultural, es creadora de la Fundación Reencarnación Colectiva, con residencia en la comuna de Caldera, y en la actualidad trabaja en el PAI Madre Victoria. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Rosita. David es psicólogo, especialista en drogas. Eso dicen. Eso dicen. Director de Ni Tan Spoiler, un medio de comunicación online y además creador audiovisual. Bienvenido, David. Muchas gracias. Es raro estar en esta posición porque generalmente estaba allá. Sí. Entonces, Jugamos a las jugamos al cambio. A los cambios. Bueno, estamos en el Sella de Caldera. Nosotros ya vimos el documental Pasta del director, del creador audiovisual Matías Tapia. Vamos a dejar dentro de la transmisión del programa un QR donde van a poder, o el link para que puedan acceder al documental y puedan también tener su opinión al respecto y a lo mejor contrastar un poco con las opiniones que tienen estas dos personas que se dedican de alguna manera a trabajar con estos temas. ¿Ya? Entonces, si alguien desde la comodidad de su hogar puede verlo, ustedes mismos que están aquí presentes del Sella, pueden también después replicarlo, verlos en sus casas, con sus amigos, si les parece interesante esto de poder conversar sobre la pasta u otros temas. Así que aquí tenemos a David y Alejandra. Impresiones, partamos con las impresiones a partir del corto. Bueno, impresiones, lo primero, felicitar a Matías por su trabajo y lo primero que me parece es como muy real, un trabajo muy real, muy significativo con respecto a plasmar su propia vida, su propia vivencia, con una situación tan compleja que es el consumo de pasta base y la presencia de pasta base dentro de la comunidad y dentro de las poblaciones más marginadas de nuestro país. Entonces me pareció muy real, encontré que es un muy buen trabajo porque uno se conecta con la historia, con los relatos y creo que lo hace tan cercano porque uno ve representada de cierta manera a la familia y también puede ser tu familia la que esté ahí en ese momento representada dentro del documental, porque a todos y a todas nos puede tocar o nos puede pasar una situación de aquellas porque nadie está libre de
del consumo de las drogas. La droga no discrimina. Es raro que uno diga que la droga no discrimina porque los que discriminamos somos nosotros. En lo que es, en lo personal, yo perseguí harto rato buscar documentales y productos audiovisuales que hablaran sobre consumo de droga. Principalmente perseguí esto porque es muy difícil encontrar material que hable fuera del prejuicio, sin prejuicio. Que es una de las cosas que uno se ve siempre cuando está trabajando en esta área, en el área de la rehabilitación al menos, y que también, porque la visión moral, el problema del consumo de drogas como algo moral, en realidad no ayuda a nadie, porque esto es un problema de salud, es un problema de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y cómo nos va afectando. Es un problema que nosotros nos vamos a morir, va a seguir, está antes y después de nosotros. Entonces, buscar maneras para poder conversar de esto, siento que es algo muy necesario, ¿ya? Es muy necesario, y que también podamos llevar estas cosas a nuestra casa, porque es tremendamente, lo que tiene Pasta, el documental, es que es muy cercano, como decía Alejandra, es algo que es muy cotidiano, es algo que está allí, es cosa de mirarlo. Puede hoy, un día tener la cara de la pasta, pero otro día puede tener cara de otra sustancia. Es un problema mucho más grande. ¿Sí? Y que también está relacionado en cómo nosotros nos acercamos a algo que necesitamos. Porque nadie consume porque sea tonto, porque tenga algo malo, sino que tiene que ver con una necesidad. Y esa necesidad va a variar entre una u otra persona. Lo importante es aprender a buscar esa necesidad. Y creo que este docu lo que nos invita es a revisar nuestras historias familiares, porque a mí me pasaba que escuchaba esto y sentía que estaba contando la historia de un tío, de un abuelo, y a lo mejor a algunos de los presentes les puede haber pasado algo similar. Entonces es algo que está allí con nosotros. Como dices tú, está ahí, está entre nosotros, está en la comuna, en esta y probablemente en todas las comunas de Chile. Yo creo que no hay ninguna comuna probablemente que se salve. No sé si saben, pero la pasta tiene una entrada potente a Chile en la década de los 70. Muchos de ustedes todavía ni nacían, tal vez ni sus papás ni sus mamás todavía nacían, y ya estaba la pasta en Chile. Por tanto, son 2 o 3 generaciones incluso que han podido verse afectadas, ¿cierto?, por este consumo. Y hablamos de la pasta porque sabemos que el alcohol también es una droga, pero es una droga lícita a la que todo mayor de edad tiene acceso, pero que también podemos entrar en un consumo problemático, y que no es a través del juicio, como decía, o del prejuicio, como decía David, sino porque finalmente termina siendo un tema de salud. Nos vemos expuestos a enfermedades, abusos, violencia, y es difícil salir de esos entornos porque se requiere apoyo, convicción, ¿cierto, David? Si quieres. Sí, muchas veces pasa que cuando se habla de un consumidor se le dice que tienes que salir porque necesitas voluntad. Esto es solo fuerza de voluntad y no tiene que ver con la fuerza de voluntad necesariamente. La fuerza de voluntad o la motivación es a iniciar o a darse cuenta de que hay cosas que hay que cambiar. Porque un gran error que cometemos como sociedad es decirle a las personas que consumen, oye, pero ¿dónde está la fuerza de voluntad? Oye, estás equivocado. Y empezamos con esto de prejuiciar antes de conocer a lo que le pasa a esta otra persona que está delante mío, que puede ser cualquier persona cercana, ¿cierto? Un poco como, perdona, sí. Como, por ejemplo, cuando las personas tienen depresión y le dicen, ay, pero ponle buena cara a la vida, o sonríe, no sé si la vida es tan linda.
que me digan eso no va a hacer que se me pase la depresión, porque es algo que involucra tal vez todo mi entorno. La depresión no es solo un estado, bueno, tú eres el psicólogo, no yo, pero no es solo un estado, ¿cierto?, que lo sintamos, sino que también tiene que ver con dónde vivimos, las condiciones en las que tengo que vivir o las condiciones laborales. Entonces, finalmente, termina siendo algo que tiene que ver con lo social. No soy solo yo, no es solo mi familia, no es solo mi barrio, igual como lo decía recién Matías en el video, es algo que afecta a todos. O sea, es como mi país, mi ciudad, mi población, mi barrio, mi casa. Es como que partimos desde lo más grande hasta darnos cuenta que nos afecta en lo personal. Tal vez yo no consumo, pero a lo mejor mi vecino sí. Y que consume mi vecino, ya sea pasta o alcohol, va a tener una repercusión en mí también. Claro, y está también muy de la mano con el deseo, porque una de las cosas que le decimos a la gente es como que esto es netamente malo. Pero ahí hay un problema con decir que esto es netamente malo, porque toda droga provoca placer. Entonces, ¿cómo le voy a decir a alguien que está buscando el placer que el placer es malo? Y ahí entramos en la primera contradicción. Esto que me está haciendo daño, que me está destruyendo la vida, me provoca placer. Entonces, cuando yo busco placer, cuando cualquiera de nosotros busca placer, es porque hay un algo que es necesario llenar. Hay un algo que necesitamos en nuestro interior, en nuestra vida. Y eso está muy de la mano con los temas de salud mental. Con la pandemia que logramos sobrevivir, los que estamos acá presentes, logramos a duras penas. A duras penas, muchas ocasiones. Logramos sobrevivir la pandemia. ¿Y qué es lo que sucedió? La secuela de la pandemia es en el daño que ocurrió dentro de lo que es la salud mental de nuestra población. Aumentaron las búsquedas de terapia por temas ansiosos, aumentaron las búsquedas de terapia por temas familiares. La mayoría pasamos trabajando todo el día y con la pandemia nos vimos obligados a estar con la gente que queremos. Imagínense, nos vimos obligados a estar con la gente que queremos todo el día y sin salir. Y empezaron a salir conflictos, claro, conflictos que pasaban súper piola, pero estaban allí. Y tenía que ver con que no aprendemos a comunicarnos entre nosotros y el mundo laboral está tan teñido, tan fuerte, que es como que nosotros sentimos validados por aquello laboral que desempeñamos, ¿cierto? Entonces allí es que ese tipo de necesidades la droga la llena, entra ahí y se toma el espacio y se toma todo. ¿Qué piensas, Ale? Bueno, pienso que justamente la droga, el consumo, cuando ya se vuelve un consumo problemático, tiene una función en la vida de la persona. Hay una funcionalidad y que tiene que ver muchas veces con llenar un vacío. Quizá son múltiples causas, porque claro, una de las causas es muchas veces experimentar un consumo ocasional que te genera un estado placentero, pero en otras veces también tiene que ver con llenar un vacío, con buscar una funcionalidad, con evadir situaciones emocionales, situaciones de personas que tienen un hito importante en su vida que genera, por ejemplo, quiebre, ya sea, por ejemplo, separación, un duelo, también situaciones, rupturas sentimentales, y a veces las personas no están preparadas para poder lidiar con el estrés emocional, con el dolor emocional que causan esas situaciones en la vida, y recurren al consumo de sustancias. Y justamente personas pueden lidiar con ese consumo quizás de una manera funcional, pero muchas personas que no logran tener un consumo funcional y pasan a una dependencia, y luego de una dependencia a un consumo problemático. Y bueno, las personas que
que presentan un consumo problemático de sustancias, y en este caso, por ejemplo, el de la pasta base, son personas que son muy estigmatizadas socialmente. Se les relaciona directamente con la delincuencia, que son delincuentes, que son esto de decirle, el escuchar que son pasteros, también tiene que ver con que la sociedad le ha puesto esa etiqueta, el drogadicto, el angustiado, y esto no ayuda a poder abordar esta problemática social, porque es como que se le condena a la persona que es consumidora de pasta base con que ya está como echada a la suerte al ser angustiado y ya no tiene vuelta. La sociedad señala que las personas no tienen vuelta respecto al consumo de pasta base. Es una de las drogas más adictivas que existen en Chile, la segunda droga más consumida en Chile por su bajo costo, el bajo costo que tiene, y es difícil porque está dentro de las poblaciones, muy inserta, y se insertó con mucha fuerza durante los años 80, y dentro de Chile en esa época no había una mirada social que abordara la situación como un fenómeno social. La mirada era más, incluso no habían tampoco leyes asociadas claras respecto al abordaje del consumo de drogas y también al abordaje del tráfico de drogas. Era muy carente la ley, y en 1985 aparece una ley, pero esa ley también tenía falencias, y hasta 1994-95 aparece una ley donde aparece CONACE, que aborda el tema del consumo en las poblaciones y en la comunidad de una manera más comunitaria. Y la mirada que había anteriormente era muy médica, muy científica y médica. Y actualmente la mirada que existe es muy jurídica, o sea, muy legal, muy de la seguridad pública. Claro. Y también todavía se ve como una mirada de problemática de salud pública. Funciona. Yo que estoy inserta en el trabajo de tratamiento, sí se logran resultados, sí hay escasos recursos, se acortan los recursos para Senda, para planes de tratamiento, pero yo de que estoy adentro en el ámbito y trabajando en el área, creo que también falta un trabajo fuerte comunitario, que volver a darle esa mirada que tenía CONACE, que era más comunitaria, que ingresó a las poblaciones a trabajar. Eso se perdió en un momento y se volvió más clínico. Entiendo. Claro. Vamos a irnos a una breve pausa. Vamos a tener una intervención musical ahora, así que sigan en sintonía, que ya volvemos. Siente la energía, siente el fuego. No hay armonía cuando invade el ego. Mucha anarquía vuelta en veneno. Mucha hipocresía, lo vemos hasta luego. Siente la energía, siente el fuego. No hay armonía cuando invade el ego. Mucha anarquía vuelta en veneno.
mucha hipocresía, lo vemos hasta luego. Me puse macabélica, no voy a cuidar mi estética, visualización patética de ética que nadie entiende. A mí me da igual, nadie me mantiene y tu comentario me entretienen. Que tantas que dices que sabes a efecto femenino, no la calle, que actúa de corazón y no se cree mejor que nadie, no se cree mejor que nadie, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá. Permiso para continuar, esto tenía que ser un inicio pero me suele equivocar, como cuando me preguntaste si estudié el rap. Bueno, lo conocí en la calle y lo comencé a amar, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá, y de tanto que bla 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 ayuda a los demás, mamá. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un puro show me diste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ni tú te la creíste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tremendo show que diste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y no me convenciste. Bueno, les voy a contar la historia de este conejo. Jugó a ser líder y se quedó solo el pendejo, buscando el reflejo de siempre figurar, pues no le importaba pasar encima de los demás. Pero me queda claro que solo estudia el rap, pues le quedan grandes mis zapatos y no tiene nada que contar. Y yo sigo haciendo música a través de mi vida. ¿Qué hiciste? Ni tú te la creíste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un puro show me diste. ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un puro show me diste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y no me convenciste. Y de tanto que bla, bla, bla ayuda a los demás, mamá. Y de tanto que bla, bla, bla ayuda a los demás, mamá. Y de tanto que bla, bla, bla ayuda a los demás, mamá. Y de tanto que bla, bla, bla ayuda a los demás. Efecto femenino está en la casa. Perra, con más flow, ¿no? Yeah. Ajá. Bien, y aquí estamos de vuelta, entonces seguimos hablando sobre el corto Pasta del año 2018 y tenemos aquí a su creador, Matías Tapia. Bienvenido, Matías. Matías es director del corto documental Pasta, que fue su trabajo de tesis, ¿cierto?, cuando estudió, y creó también un colectivo artístico con el que lograron hacer este documental, tal vez varios más, y tú nos vas a contar, y que finalmente este colectivo artístico termina transformándose en la Fundación Club Social Documentalista, creado en el año 2025, y que tiene su centro de operaciones en Santiago. En Santiago. Bienvenido. Un aplauso para Matías. Cuéntanos, Matías. Bueno, primero agradecerle primero a todos los que están acá presentes, segundo a las personas que hicieron posible mostrar mi trabajo. Yo, como le decía a David en una instancia, yo nunca digo que no a presentar mi trabajo, a pesar de que quizá es un trabajo demasiado personal y demasiado mío dentro de mi ser. Y bueno, quizá ahora ustedes no saben, pero últimamente yo no estoy viendo el documental porque ustedes saben que las familias avanzan. Ese fue un momento, imagínense, ya 2018, y bueno, han pasado varias cosas ahí en la familia, y como se ve, yo entrevisto a personas muy cercanas que son a mi mamá, a mi tía, y actualmente de verdad me cuesta mucho ver el documental porque es algo que ya dejó de ser mío y me recuerda mucho a una etapa histórica
Ahora estoy tratando de centrarme mucho más en la creación de contenido con problemática social, con la fundación y estar aquí presentando tan lejos de mi tierra, acá en el norte, para mí es un placer. Gracias. No es fácil hablar de nuestra vida en público, no es fácil hablar de un problema que aquejó a tu familia durante hartos años, pero a veces el arte nos ayuda a transformar esos pensamientos, esas ideas, esas reflexiones, esos miedos, esas carencias, las podemos traspasar, ¿cierto?, a distintas expresiones artísticas. Algunos escriben, otros dibujan, pintan, lo danzan, lo actúan, y tú decidiste que tu lenguaje artístico, para poder de alguna manera transitarlo, vivirlo, a lo mejor hasta para sacarlo de un poco de tu interior, decidiste usar el cine como tu lenguaje. Gracias a Dios que fue el cine. Soy muy agradecido de eso, ya que es un arte que desde donde yo vengo es muy difícil hacer, es muy difícil comprar cada una de las cosas para hacer cine, tener una cámara, un PC para editar, todo eso es muy difícil y tuve la suerte de poder tener un equipo al lado mío, así como el equipo que tienen aquí ustedes, del cual los veo y me siento también yo muy orgulloso de la comunidad que ustedes logran tener. Y para mí ha sido en verdad súper raro porque fue la excusa que necesité para hacer algo de lo que quería hablar. Esta excusa igual fue muy lejos porque tuve que ponerme yo ahí. Tuve como que sacrificar mi propia historia para poder contar algo que quería contar en ese momento y que me di cuenta, porque siempre he querido tratar este tema, pero al principio lo hacía hay unos proto documentales pasta en el que hablo y recito, pero no tenían el peso necesario, las palabras necesarias y que eso es muy muy fuerte para poder tener una visión de qué yo quería decir, qué se quería plasmar en el documental. Por eso también la decisión de entrevistar a mi madre y a mi tía. Actualmente mi tía está en un proceso de rehabilitación. La rehabilitación para ella ya es para siempre. Ella tiene esquizofrenia, es una persona que dado su estado clínico antes de la adicción, despertó la esquizofrenia en su cuerpo, el hecho de la adicción, la abstinencia. Ella es una persona desde aquí, tía, si lo ve, la quiero mucho. Y es una persona que ha tenido la vida súper difícil y me tomo de las palabras de David y yo nunca quise juzgarla. Para mí ella es mi familiar, yo a muerte con ella, a muerte con toda mi familia y nosotros pudimos hablar de ese tema con el documental, porque ustedes creen que es fácil poder hablar eso con tu mamá, con tu tía. Nosotros ocupamos como excusa para hablar. Por eso es tan personal, por eso pongo fotos mías. A veces después yo digo, que aparecen unas fotos mías, que fome, igual, ojalá fuera puro que yo no saliera, ¿cachai? Pero es la forma en la que se dio y esa conversación yo hasta ahora no la he vuelto a tener con ellos, con mis familiares. Solo se dio ahí. Es muy potente, hay muchos temas que son muy difíciles de abordar, como familia, incluso a veces uno con sus amigos tampoco tiene y no es que no haya confianza, no es que uno no los quiera, no, pero a veces uno mismo se pone en muchos juicios, una jueza, un juez interior muy duro, que nos tratamos mal y nos decimos barbaridades, que nadie sabe porque están todas pasando dentro de nuestra cabeza, en ese fuero interior, pero también en vez de poder pedir ayuda, de poder buscar así un caminito donde poder buscar algo con quien conversar, nos cerramos porque pensamos que todo lo que estamos haciendo está mal, porque un poco lo que decía David, lo que decía Ale también, es como que en todos lados te miran con cara mala, te dicen ya tenéis que dejarlo, fuerza de voluntad. No lo tengo, necesito que alguien me crea, que alguien me apañe, que me acompañe. Por favor, paren el mundo. Claro. Quiero bajar. Sí. Es como, es un poco eso, porque detenerse a conversar, a hablar, y pasa con la gran mayoría de las problemáticas de salud mental,
que requieren un momento de calma. Si no está ese momento de calma, si no fabrico ese momento de calma, ¿en qué momento soy capaz de reflexionar? O sea, el mundo nos empuja y nos empuja y nos empuja a hacer cosas. Somos hacedores de cosas, realmente. Y cuando llega ese momento en el cual podemos decidir hacernos cargo, a veces no estamos ni preparados. Entonces, esto de buscar el lenguaje me lleva mucho cuando cuentas esto de yo encontré mi lenguaje y en ese fue el momento que pudimos hablar. Porque llegar a eso, llegar a poner en palabras lo que me pasa, y más que palabras, en un lenguaje, que en este caso es el cine, claro que pega. Igual, como continuando con tu idea, no se nos cría tampoco a través de las emociones, no se nos cría y no se nos educa para hablar de nuestras emociones, para hablar de temas difíciles que van sucediendo en nuestra familia, con nosotros mismos también. Entonces, ahí ocurre que se genera como un vacío respecto de la comunicación. La comunicación se vuelve algo como cotidiano, de hablar de cosas cotidianas, como de, no sé, cómo te fue en el trabajo, o si te gusta, qué programa de televisión te gusta, cosas que son cotidianas, que pasan durante el día, pero se nos olvida hablar de lo profundo. Y es incómodo también, porque es abrir tu mundo interno y ponerlo ahí enfrente de las personas, aunque sean tus personas más íntimas, aunque sean tu familia, porque también está el tema de no querer hacer sufrir a la persona que es tu ser querido. A veces la familia tampoco es el entorno donde uno se siente más seguro, protegido, como decía un poco recién David. A veces uno no tiene la calma ni en su casa para poder reflexionar, pensar y revisar tu día y decir, oye, esto en realidad aquí estuve mal, o estuve bien, esto me salió bacán, o tengo que seguir esforzándome. A veces no existe esa calma, entonces a veces tenemos que buscar en otros espacios también. A veces nuestra familia no nos ayuda a poder sostener, poder conversar, o a veces también pasa que minimizan nuestro sentir, o nos dicen, ¿cómo vas a sentir eso? ¿Cómo te vas a sentir así por esta cosa? ¿Cómo te vas a sentir, no sé, no eres un mal agradecido? En fin, hay montones de reacciones que escapan de nuestra responsabilidad. Y una vez que somos adultos, adultas, de a poco podemos aprender a tratarnos como nos gustaría que nos trataran, pero no todas las personas tienen acceso a esto, no todas las personas saben que pueden haber otras formas de relacionarse, otras formas de llevar la vida, otras formas de resolver un problema, o dónde pedir ayuda, o cómo conversarlo. Claro. Me pasa que la forma en que tenemos como chilenos, nuestro país, como tiene de abordar las problemáticas de consumo, es tremendamente punitiva. De hecho, el organismo, que en este momento es Senda, que está encargado de trabajar con temas de droga, depende del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que hace es ver temas de seguridad pública. O sea, las adicciones son temas netamente de delito. Esta es nuestra visión chilena. Esfuerzos para poder moverlo a salud, hay muy poco. Y los recursos cada vez son menos. O para moverlo al Ministerio de Desarrollo Social también. Ministerio de Desarrollo Social. Porque tener una mirada más enfocada al fenómeno social. Sí. Entonces, claro, pasa esto de que efectivamente está dentro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, una área de Senda tiene que ver con la prevención, y la prevención es más punitiva. El tratamiento en sí no es punitivo, pero la mirada global de, por ejemplo, de la propaganda, una palabra más actual, porque propaganda es una publicidad. Publicidad. Ya, la publicidad
va enfocado más al control efectivamente. Entonces, como chilenos igual sería un salto súper importante que pudiéramos lograr que la situación asociada al consumo de sustancias sea visualizada de una manera más social. Sería súper importante. Sí, y encontrar espacios para poder buscar cómo transmitir esto. ¿Cómo transmitir esto? Hoy vimos una forma visual, auditiva, pero ¿habrán otras formas? ¿Cuáles serían nuestros propios lenguajes? Nos hemos sentado a eso, a buscar nuestros propios lenguajes, porque, claro, hay un marco social que es complicado, súper complicado, y es difícil que nosotros como individuos podamos cambiarlo. Es re difícil, ¿ya? Pero en lo que sí podemos hacer, en estos espacios que tenemos hoy, en este rato, ¿ya? Tenemos más de estos espacios, los fabricamos. Yo quiero decirles, como a las personas que nos están acompañando, que es muy importante que se informen, que tienen a mano de ustedes un teléfono que tiene mucha información, contiene mucha información. Es importante que se informen respecto de lo que consumen, de las sustancias que consumen, porque la pasta base es una sustancia muy adictiva, altamente adictiva, genera un estado de placer que dura muy poco tiempo y esa situación después genera un alto grado de adicción porque donde dura tan poco tiempo genera después las ganas compulsivas de querer consumir y que son unas ganas irrefrenables porque viene, así como viene el estado placentero, el estado displacentero también viene muy rápido y genera situaciones de angustia, situaciones de psicosis y es importante que sepan, que se informen para que no caigan en aquello, Entonces, también que le enseñen a su familia, eduquen a su familia respecto de aquello, para que no sea su historia después la que vaya a ser contada, como el caso que estamos viendo de la historia de Matías. Nadie quiere vivir en el displacer, claramente, pero tenemos que buscar a lo mejor formas más creativas para poder salir de esos estados, escribir, bailar, hacer deporte, hasta comer. Por supuesto que es cosa más rica. No sé si hay alguien del público que quiera expresar algo que le pasó con el corto, si quieren hacer alguna pregunta. Usted tiene cara de hacer preguntas, ¿no? Oh, Oh. Tenía esperanzas. Una pregunta más para Matías. Matías, tú encontraste en el lenguaje audiovisual tu lenguaje para hablar de este tema. Esto fue algo que pasó en el 2018. ¿Sigues ocupando tu lenguaje audiovisual para abordar temas sociales? Cuéntanos un poco en qué estás ahora trabajando. De hecho, luego de este documental pudimos grabar como la secuela, la parte 2, con un youtuber español súper famoso que se llama Lethal Crisis. Fue uno de los primeros que vino para acá, para Chile, a tratar esta problemática. Después vinieron otros youtubers y que le fue ahí bien. Y bueno, primero, yo nunca he creído que soy nadie para yo hablar de eso, de las adicciones, ni para juzgar a nadie. Solo ocupamos esa herramienta visual que se llama el cine para poder crear un documento histórico. Yo creo y soy fiel creyente de que cada persona tiene el potencial para dejar un documento histórico, porque en base a los documentos históricos nosotros podemos crecer como nación. Nosotros somos una nación súper chica y súper joven. Nosotros tenemos alrededor de un poco más de 200 años de historia, eso es muy poco.
es muy poco para crear una cultura fuerte y lamentablemente la cultura de la conquista no nos ha dejado. Nosotros siempre hemos llegado a una potencia mundial, al patrón de turno, como yo le digo. Y nuestra misión, al menos nosotros como Club Social Documentalista, es poder dar un punto de vista histórico de las problemáticas que nosotros creemos que tiene el país. Nosotros queremos mucho el país, de hecho yo me considero una persona súper patriota a pesar de tener ascendencia indígena, de la cual me siento muy dolido también con el país. Pero este encuentro de emociones no merma las ganas de dejar un testimonio. Y siento de que ese testimonio puede ser dejado por cualquier persona que habite este país, sea chilena, extranjera, chico, grande, abuelo, grande, da lo mismo. Cualquier persona que habita este país, nosotros actualmente nos encontramos en una era de mucho movimiento social. Nosotros pasamos de estar hace 10, 15 años hablando sobre educación como palestra nacional, ahora a estar hablando de seguridad pública como palestra nacional. Todo en pos de que nuestra vida mejore como chilenos. Y creo de que nosotros como chilenos nunca tenemos que agacharnos ni creernos superiores ni menos, porque nuestras problemáticas tienen un fundamento y una vivencia real aquí, que existe en el mundo. Uno cuando ve a un adicto, cuando ve a un ladrón, cuando ve y que cosas buenas también, cuando ve los paisajes, tú puedes evidenciar en tu vida real algo que no se va a volver a repetir. Con relación a las conversaciones, que algo que delante ustedes dijeron, es súper difícil tener conversaciones con la familia de uno, pero el tiempo no se mide en segundos, el tiempo se mide en momentos. Un momento que te marca, puede pasar 10 años y te marca otro momento, y ese espacio quizás queda en nada. La vida es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la capacidad de poder dejar un testimonio, y ese testimonio, imagínense, llegó alguien que ha tratado temas en todo el mundo, y nosotros pudimos hacer la parte 2 del docu, podemos encontrarnos con gente que aparece en el documental. Por ejemplo, yo tengo una amistad cercana con el Tijereta, que es un amigo ahí que aparece en el documental, ahí consumiendo, él tiene su ruco, y te encontráis un tejido social súper grande porque él apoya a su espacio. Él llega y una vecina necesita bajar, necesita comprar cualquier cosa, él está ahí siempre. Lo que pasa es que es un adicto. Y la gente tiene la mala costumbre de ver a los adictos, categorizarlos, mirarlos en menos, y siento de que en todo este tiempo nosotros cuando nos volvimos a encontrar con él nos comimos un plato de comida juntos, y yo veo una persona. Yo antes veía a un loquito que estaba ahí dando vueltas, y ahora yo veo una persona. No digo de que no se preste para que haya maldad a través de las drogas. De hecho, la mayoría de las cosas que uno ve que tienen relación con las drogas tienen una connotación negativa y destructiva para las personas que viven esa realidad. Pero yo creo de que ya sea ahora con las drogas de moda, con las pastillas, con la cera, con la pasta, con el copete que antiguamente y actualmente sigue aquejando de manera muy grande en nuestro país, creo que a pesar de todo eso, nosotros todos tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de ser mejores y tenemos la oportunidad de dejar nuestro pensamiento hacia el futuro, así como nosotros pudimos escuchar a Víctor, a Violeta, que en su tiempo ellos cantaron sobre la realidad nacional. Nosotros como artistas hoy en día tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso siga persistiendo a través del tiempo, y el día de mañana esta instancia uno dice, yo estuve ese día en tal lado, y tú ponías el video de YouTube y eso va a estar para siempre, ¿cachai? ¿No? Y es algo que créanlo o no, sí marca la diferencia, porque antes no existían estos lugares y ahora se están dando. Eso me gustaría dejar hacia el futuro. Genial. Muchas gracias, Matías.
Bueno, en mi caso, primero estar muy agradecido que Matías haya aceptado la invitación. Por mucho que él diga, no, si yo voy a todos lados, es pegarse un pique gigante a este pueblo que es Caldera, que nosotros en el equipo le decimos que es un pueblo que está al lado de la carretera, pero es un pueblo en que pasan muchas cosas. Es un pueblo que queremos y es un pueblo que tenemos que aprender a cuidar. Parte de cuidar a este pueblo es cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, la invitación que yo les hago en este momento es a que busquemos cómo cuidarnos, cómo cuidar a nosotros mismos, a nuestro entorno y tratar de ver cómo buscar nuestro lenguaje para ello. Eso es lo que me gustaría dejar el día de hoy. Gracias. Ale, ¿algunas palabras para cerrar? Bueno, quiero nuevamente agradecer tu trabajo, muy importante, agradecer también que estés acá, que nos hayas podido acompañar y tus reflexiones también sobre lo que se puede desarrollar y hacer con respecto a las problemáticas sociales. Creo que es muy importante y que bueno que sigas trabajando en aquello. Y con respecto a un mensaje en general, bueno, reafirmar lo que dije hace un momento, que se cuiden, que se informen, que se eduquen, que participen en estas instancias que estamos haciendo ahora como un grupo aquí de artistas que nos gusta también generar conciencia social. Así que muy agradecida de la invitación a David y esperemos que esta no sea la última, siempre digo lo mismo. Así que esperemos que no sea la última y que continuemos. Gracias, Ale. Bueno, damos por cerrado, ¿o no? ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que quiera decir algo, que quiera manifestar su sentir, su pensar? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les generó algo? ¿Les recordó algo? ¿El cortometraje, la conversación, hay algo que les hizo sentido, que los motivó? ¿Alguien del público quiere decir algo? Yo. Muy realista el documental. Generó, a mí generó más conciencia y también para que pusiéramos los pies en la tierra aquí. También para ver lo que está pasando lo demás afuera con más gente y también para no discriminar a la persona que está consumiendo, para mirarla de una forma más humana, porque también tenemos esos prejuicios de discriminar siempre en vez de ayudar. Eso. Gracias. Sí, muchas gracias por tus palabras. Es importante que podamos ver a los otros seres humanos con compasión, hasta con ternura, podría decir, porque a muchos tal vez nos falta que alguien nos quiera, que alguien nos abrace. Tal vez no tuvimos desde un principio quien nos contuviera, quien nos quisiera, quien nos cuidara. Nadie nos enseñó a cuidarnos a nosotros mismos, nadie nos enseñó a querernos. Pero ahora, más grandes, podemos empezar a querernos, aprender a aceptar como somos, conocernos, cuidarnos, a enseñarles tal vez a las que tenemos al lado que se cuiden porque somos importantes, porque somos valiosas, somos valiosos. Y yo me voy a acompañar hasta el último día de mi vida. Entonces, si yo dentro mío todo el día me estoy maltratando y me estoy diciendo que soy fome, tonta, no sé, fea, vieja, gorda, chica, lo que sea, ¿qué ganas tengo de poder querer compartir? Pero si yo cuando me miro al espejo puedo decir, sí, es cierto que me estoy poniendo vieja, porque es verdad, me estoy poniendo vieja, todos nos estamos poniendo viejos, claro, pero todavía puedo tener derecho a hacer muchas cosas, la edad no es un límite. O sea, sí, para embarazarme, por supuesto, pero no quiero más eso. Pero sí, pero eso, los invito a que cuando se miren al espejo, cuando no sé si se lavan los dientes, se afeitan, se peinan, dense un momento para confiar en ustedes mismos, decir, hoy día puede ser un gran día, y me apaño, me abrazo, porque a lo mejor no hay nadie que lo haga, yo misma lo hago. Me tengo a mí misma hasta el último día de mi vida, y
Puedo ser mi mejor compañera o puedo ser mi peor pesadilla. Entonces, con cariñito, con amorcito, con ternura, nunca es tarde aprender a tratarse con amor, con cariño. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, David, muchas gracias, Matías, a todo el equipo, a los presentes. Muchas gracias, chiquillas Sella, por recibirnos, por acompañarnos. Eso, nos despedimos. Muchas gracias. Esto ha sido Tertulias 4.